Vamos a ir a otros pasajes, pero póngale ahí una marquita, su dedo. Vamos a estar en este pasaje mucho rato, mucho tiempo, hermanos. Seguimos con nuestra serie de predicaciones que se llama ¿cómo se llama? Usted sabe. ¿Qué creemos? ¿En qué creemos? Hermanos, lo que creemos como iglesia, lo que defendemos, amén. Hace 8 días el hermano, ¿verdad? El pastor Carlos predicaba sobre la perseverancia de los santos. La gracia de Dios, hermanos, salva, redime al pecador, lo santifica, ¿verdad? Una obra que empieza y termina hasta el día de Jesucristo. Pero todo cristiano, todo aquel que decide poner su fe, su esperanza en Cristo, persevera hasta el fin. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios lo toman de la mano y ya no lo sueltan. De manera que puede que tropiece el cristiano, que tropiece el creyente, ¿verdad? Pero Dios siempre lo va a regresar a él, siempre lo va a regresar a él, va a poner en su corazón, va a poner en su mente que regrese, que retome el camino y va a llegar a la meta. Todos los cristianos, hermanos, vamos a llegar a la meta, no por nuestras fuerzas, sino porque Jesús hace esa obra de gracia. No lo merecemos, pero es parte de la obra que hace nuestro Señor. Así que todos los que somos cristianos hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, me perdonó de mis pecados. Un día vamos a estar en el cielo y vamos a conocerlo a Él y vamos a conocer a los que también hicieron lo que nosotros, poner su fe, su esperanza en Él. Hermanos, todos ellos un día vamos a estar en el cielo para siempre, vamos a vivir con el Señor. Esa es la perseverancia de los santos, ¿verdad? Todos vamos a llegar a la meta, todos los que hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Él nos ha salvado, Él ha perdonado nuestros pecados, y el Espíritu Santo está en nosotros, nos sella como de su propiedad, y un sello no se arranca, ¿verdad? Cuando nos presentemos delante del Señor nos va a decir: bienvenido, bienvenido, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Todos queremos escuchar eso, amén. Así que hay que confiar en el Señor, hermanos. Eso era hace 8 días, ¿verdad? Todos vamos a perseverar. Así que si usted se ha alejado de Dios, Dios lo va a ir a buscar y lo va a traer a Él. Si usted se ha apartado del Señor y una vez puso su fe y su confianza, Él es su Salvador, siempre, siempre Dios va a ir por usted, va a sanar sus heridas y lo va a regresar a su redil. Siempre, hermanos, Él es el buen pastor. Así que si usted se ha alejado de Dios, acuérdese que el Señor lo va a ir a buscar hasta donde esté y lo va a regresar. Necesitamos eso, ¿verdad? Necesitamos eso. Gracias a Dios, Él lo hace. Hoy, hermanos, hoy vamos a ver otro aspecto de nuestra salvación que tiene que ver con lo que creemos, lo que defendemos. ¿Alguna vez ustedes, hermanos, han escuchado hablar de que sí o no estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? ¿Tenemos que obedecer la ley o no tenemos que obedecer la ley? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él dio su ley, Él escribió en las tablas su ley, pero los cristianos necesitamos obedecer esa ley. No necesitamos obedecer esa ley. ¿Cómo le hacemos? Hoy, hermanos, vamos a hablar este tema, la ley y el evangelio. Y tiene 2 partes. La ley y el evangelio es lo mismo, el antiguo y nuevo pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. Ley, el antiguo pacto. Evangelio, nuevo pacto. Entonces el título del sermón, hermanos, es la ley y el evangelio, el antiguo y el nuevo pacto. ¿Ya se lo aprendieron? La ley y el evangelio, el antiguo y el nuevo pacto. La ley y el evangelio, el antiguo y el nuevo pacto. Hermanos, la ley es el viejo pacto, el antiguo pacto. El evangelio es el nuevo pacto. Amén.
Vamos a ver, hermanos, cómo la Biblia nos dice que debamos abordar la ley y el evangelio. Hermanos, de hecho hay un debate, ¿verdad? Muchos dicen, no, tenemos que guardar el sábado. Las iglesias que no se reúnen el sábado están violando la ley de Dios, ¿verdad? Algunos otros dicen que no tenemos que comer sangre, porque la ley dice que no comas sangre. No tenemos que comer puerco, porque la ley dice que no comamos puerco, ¿verdad? Entonces aquí está la incógnita. Los cristianos debemos no comer puerco, no debemos de comer sangre, no debemos de hacer esto, no debemos de hacer lo otro. Hay la ley que Dios dio. Amén. Hermanos, a partir de aquí, cuando yo diga ley, no nos vamos a referir a toda la ley que Dios dio. Son más de 600 mandamientos que Dios dio. Leyes a los sacerdotes, leyes a los levitas, leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes sanitarias y los 10 mandamientos. Son chorrocientas leyes. La pregunta es, ¿debemos de obedecer todas esas leyes? A partir de aquí, hermanos, cuando yo diga ley, no me voy a referir a las 600 leyes, ni ceremoniales, ni civiles, ni sanitarias que Dios da, sino a los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos. El hermano Beto nos recuerda. ¿Ya se los aprendieron? Sí, no, ¿verdad? Lo dejó de tarea todo un año, estuvo preguntando. Los 10 mandamientos, dice la palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no hurtarás, no robarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no codiciarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Son los 10 mandamientos, hermanos. En los 10 mandamientos se resume, escuchen bien, la ley moral de Dios. Lo que está bien y lo que está mal. Lo que toda la humanidad tiene que hacer, tiene que cumplir, ¿sí? No matar, no robar, no envidiar, no codiciar, amar a Dios. Todo eso es parte de la ley moral de Dios. Así que a partir de aquí yo me voy a referir a los 10 mandamientos. No me voy a referir a los 600 leyes, porque, spoiler, esas ya quedaron atrás, porque ya no hay un templo, ya no hay un lugar santo, ya no un lugar santísimo. El velo del templo se rompió, ¿verdad? Ya no hay arca, ya no hay sacrificios, ya no hay corderos, ya no hay ese tipo de rituales que había en la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya no hay, por eso esas ya no se deben de obedecer, porque se terminó con Jesús. Pero ¿cuáles sí se deben de obedecer? Esa es la incógnita. Y spoiler, los 10 mandamientos. Amén. Hermanos, la ley, según la palabra de Dios, acuérdense, los 10 mandamientos, la ley es buena. Dice la palabra de Dios que la ley es buena y es provechosa. De hecho dice Romanos que la ley es santa y que va a existir desde cuando se dio hasta la eternidad. Hermanos, esa ley siempre va a existir. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, los 10 mandamientos, sino a cumplir la ley. Entonces, hermanos, la ley no ha caducado. La ley sigue vigente. Amén. La ley sigue vigente, por lo tanto, no matar sigue vigente. Así que no maten asesinos, ¿verdad? No lo hagan. A las moscas, a los moscos. Bueno, si le picó ya la sangre, ¿verdad? Hermanos, miren, la ley es buena, es santa, es provechosa y está allí. Hermano, está ahí, por favor, píquele. Creemos, hermanos, que la ley de Dios es una norma, dice ahí, eterna, o sea que es para siempre, todavía está vigente, es inmutable, no ha cambiado nada. De hecho, eso dijo Jesús, ni una tilde, ni nada se le va a quitar, ni se le va a añadir a la ley de Dios. Amén. Es inmutable y eterna de su gobierno moral, que es santa, es justa y es buena. La ley de Dios, hermanos, es buena.
Y Dios no está queriendo quitar su gozo, su alegría de las cosas del mundo y por eso prohíbe cosas. Más bien, muchos creen, hermanos, que la ley es como los amigos que Dios da para dirigirnos por un buen camino, por un camino correcto, unos buenos amigos que nos dicen por dónde caminar. La ley es santa, es buena y es justa. O sea que si Dios te dice no mates, no hay ninguna injusticia ahí, ¿verdad? Pero es que uno le quiere justificar cuando uno mata, ¿verdad? O miente, ¿sí? O no honra a sus padres. Es que mis padres me hicieron esto, Señor. Tú no conoces a mi papá, tú no conoces a mi mamá, pero la ley dice hónralos, ¿verdad? O sea, sé que eso es justo, no es injusto. La ley es justa, amén. Parece injusta porque no nos gusta honrar a nuestros padres, pero eso ya es otro tema, ¿verdad, hijos? Bueno, hermanos, la ley es buena, es santa, es justa, es eterna, inmutable, no cambia. Dele la otra, la ley, hermanos. Creemos que la ley, uno de los usos que tiene la ley es que restringe la maldad. Es que restringe la maldad. El hombre no puede hacer la maldad a su antojo porque existe la moral, ¿verdad? Incluso aunque no seas cristiano, sabes que si tú matas, estás haciendo mal. Si no eres cristiano, sabes que si tú tratas a tu mamá de la patada, sabes que estás haciendo mal, ¿verdad que sí? Es algo, hermanos, que está allí, existe, y porque existe Dios, la ley restringe la maldad, no solo de los cristianos, sino del mundo entero, ¿verdad? Del mundo entero, la codicia, la envidia. La ley dice que no lo hagas y está restringiéndote. Amén. Dice ahí, hermanos, la ley nos muestra esto es un punto importante, la necesidad de Cristo. La ley, hermanos, nos muestra la necesidad de Cristo, pero escuchen bien, la ley nos muestra la necesidad de Cristo, pero no nos puede salvar. La ley nunca ha salvado a nadie. La ley, hermanos, nos guía hacia la santidad. Si usted quiere ser más santo, más apartado a Dios, obedezca la ley, ¿verdad? Amén. Hermanos, la ley nos muestra la necesidad de Cristo, dice ahí, pero no nos puede salvar. Muchos creen, hermanos, que la ley funciona como un GPS, como el Google Maps o ¿qué usa usted? ¿Cómo se llama? ¿El Waze? No. ¿Cómo se llama? Bueno, ese mero, hay otros, ¿verdad? Un GPS le dice a dónde llegar y cómo llegar. Y por dónde ir, y que da vuelta en tal calle. Hermanos, dicen muchos que la ley es como ese GPS de Dios para dirigirte por un buen camino, pero la ley nunca te va a llevar a ese lugar. La ley te muestra por dónde debes caminar, pero nunca te mueve a caminar por ahí. Quien nos mueve a caminar por ahí es el Evangelio. Amén. Es el Evangelio, hermanos. El Evangelio no es la ley. El Evangelio no es la ley. El Evangelio, hermanos, nos libra de la ley. Ahorita vamos a explicar todo esto. Nos libra de la ley. El Evangelio, hermanos, el Evangelio de Cristo solo contiene promesas, no obligaciones. El Evangelio solo contiene promesas, no obligaciones. El Evangelio, hermanos, es el anuncio que Dios hizo por nosotros, no lo que yo tenga que hacer por Dios. ¿Ya vieron más o menos la diferencia de la ley y el Evangelio? Hermanos, el Evangelio es una buena noticia de lo que Jesús hizo a tu favor. ¿Se acuerdan lo que significa justificar? Justificar es que Dios toma lo bueno de Jesús, su vida perfecta, y se la aplica a usted cuando cree en Jesús como su Salvador. Y su pecado de usted se lo aplica a Jesús. Hermanos, el Evangelio es eso. No tienes tú que cumplir la ley,
no tienes tú obligaciones, solamente son promesas de parte de Dios. Se trata de la buena noticia que Dios hizo. El evangelio es un anuncio de lo que Dios hizo por nosotros, no es una declaración de lo que debemos hacer para Él. Hermanos, la ley nos dice, haz esto, por aquí debes de ir. Y el evangelio, hermanos, el evangelio nos dice, Jesús hizo esto por ti. Tienes que creer en Él. La ley, hermanos, la ley te dice, camina, obedece esto, hazlo. Y el evangelio, hermanos, nos dice, Jesús obedeció la ley por ti. Tú tienes que creerlo, que recibirlo. ¿Ven las dos partes? La ley, hermanos, nunca ha salvado a nadie ni ha transformado el corazón de nadie. La ley es externa al hombre. Y el evangelio, hermanos, es dice Pablo, es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. El evangelio, hermanos, es una obra que sucede en el interior y no en el exterior. El evangelio no es tienes que portarte así. El evangelio es recibe a Cristo, recibe la obra de Cristo. Solo contiene promesas, no obligaciones. Lo que sí contiene obligaciones, ¿qué es? La ley. Amén. Más o menos, hermanos, nosotros creemos en la ley y creemos en el evangelio. Creemos que la ley es el GPS de Dios para dirigir tu vida y creemos que el evangelio nos capacita para obedecer la ley de Dios. Spoiler, ahora sí, vamos a verlo en la Biblia. Hermanos, la palabra de Dios dice, vamos a Jeremías 31:34. Jeremías 31:34. Y voy a decir esto último que está ahí en la diapositiva, hermanos. El evangelio no cancela la ley. El evangelio no cancela la ley, sino más bien confirma la ley. Confirma, eso es bueno, eso es justo, eso es santo. Pero es diferente, ¿verdad? Acuérdense, antiguo pacto, nuevo pacto. Y vamos a la palabra de Dios, hermanos. Hoy yo quiero dejar dos cosas en sus corazones. La primera, hermanos, y es una verdad. Dos verdades que usted debe de creer, porque la Biblia lo dice. Y la primera verdad, hermano, es necesitamos un nuevo pacto. Necesitamos un nuevo pacto. A ver, diga después de mí. Necesito un nuevo pacto. Lo primero que quiero que usted recuerde, hermano, es que necesita un nuevo pacto. Lo segundo, vamos a ver ahorita qué es eso. Lo segundo, digan después de mí. Necesito transformar mi corazón. Dos verdades. Necesito un nuevo pacto. Necesito transformar mi corazón. Amén. Dos cosas, dos verdades que quiero dejar en su corazón, hermanos. Y vamos a ver la primera. Necesito un nuevo pacto. Miren lo que dice Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Miren, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande
dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, Jeremías 31, Dios está empezando a hacer un parteaguas. Aquí está empezando a dividir la ley del evangelio y el viejo pacto del nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto, hermanos? La Biblia, ¿verdad? Miren, nosotros, un pacto, cuando alguien nos dice, oye, hagamos un pacto con Dios hicimos. ¿Se acuerdan de esa canción? Tú y yo, ¿no? Hermanos, un pacto en nuestros términos humanos y civiles legales es un acuerdo entre dos o más personas, ¿verdad? Dos partes. Está el acuerdo de, el papá dice, yo voy a quedarme con mis hijos. Y la mamá dice, no, yo voy a quedarme con ellos. Bueno, lleguen a un acuerdo, un pacto. ¿Cuál va a ser ese? Pues tú tenlos de lunes a viernes y a mí dámelos fin de semana. Ese es un pacto. Pero hermanos, en la Biblia, un pacto no es un acuerdo entre dos personas. Un pacto, hermanos, miren, escuchen bien, es una promesa por la cual se interpone un juramento. A ver, el pacto, hermanos, es una promesa. Yo prometo que te amaré, voy a hacerte fiel en los días buenos, en la enfermedad, en la salud, en el trabajo, en la abundancia, en las que yo prometo. ¿Han hecho promesas? Hagan promesas y cumplan promesas. Hermanos, es una promesa sobre la cual se interpone un juramento. Yo te prometo que te voy a respetar, que te voy a mantener. Vamos a suponerlo, varones, que siempre vas a tener el alimento en la casa. Te lo prometo. Y te lo prometo y te juro por el anillo que tengo en mi mano que lo voy a cumplir. En la Biblia ese es un pacto. Hay una promesa, pero hay un juramento. Y vamos a la Biblia, miren, busquen Hebreos 6 del 13 al 8. Ahí pónganle su dedo en Jeremías y vamos a regresar ahí. Hebreos 6, 13 al 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí nos va a explicar lo que es un pacto. Y hermanos, en la Biblia Dios ha hecho varios pactos. Se relaciona con pactos con la humanidad. Miren lo que dice Hebreos 6 del 3 al 18. Porque cuando Dios hizo ¿qué dice ahí? Promesa. ¿A quién le hizo la promesa? A Abraham. No pudiendo jurar por sí mismo, por otro mayor, juró por sí mismo. Hermanos, Dios cuando le hizo la promesa a Abraham, juró por él mismo. ¿Por qué? Porque usted dice, te lo juro por mi mamá, te lo juro por Dios, porque es alguien que está encima de usted, ¿verdad? O sea, si tú lo juras por tu mamá, va a llegar tu mamá y te va a dar un chanclazo y te va a hacer que prometas, ¿verdad? Que cumplas tu promesa. Si se lo juras por mi tal que está más arriba de ti, mi jefe, que no te estoy mintiendo, va a llegar el jefe y te va a decir, cúmplelo. Pero Dios no tiene un superior, no tiene a nadie por encima de él. Y por eso jura por él mismo, porque no hay nadie más arriba de él, ¿verdad? Dios jura por él mismo. Dice Hebreos que Dios le prometió a Abraham y dijo, y te lo juro por mí, ¿verdad? Yo te lo juro. Dice versículo 14, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia, esa es la promesa, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿la qué? La promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Yo te lo juro por tal,
Y ya uno dice, bueno, pues entonces sí, ¿verdad? Sí me meto, sí, no me meto. Y miren, de versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea que no cambia, interpuso juramento para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros. Hermanos, ¿un pacto qué es? Es una promesa sobre la cual yo interpongo un juramento. Te prometo que voy a llegar temprano y te lo juro porque voy a poner mi despertador. Pues un juramento medio chafa, ¿no? Medio raro. Pero en el pacto, hermanos, siempre hay promesa y siempre hay juramento. Amén. Promesa, juramento, promesa, juramento. En Jeremías 31, hermanos, Dios está diciendo: Israel, vienen días donde yo voy a hacer contigo un nuevo pacto. Te voy a dar nuevas promesas y te voy a dar nuevos juramentos. ¿Por qué? Porque el viejo pacto o el antiguo pacto quedó invalidado. Quedó invalidado. ¿Por qué quedó invalidado, hermanos, el viejo pacto? Miren lo que dice la palabra. Ponga, hermano, Jeremías 33, versículo 32. Miren lo que dice la palabra. No como el pacto que hice con sus padres. O sea que este nuevo pacto, hermanos, no va a ser como el viejo, como el que hizo con Moisés. Este pacto, dice allí, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Hermanos, el antiguo pacto se resume en: Dios da la ley y Dios dice: haz esto y vivirás. Cumple la ley y te bendeciré. Cumple la ley y vivirás. Cumple la ley y yo voy a ayudarte, yo voy a bendecirte, yo voy a cuidarte, yo voy a protegerte. Cumple la ley y yo prometo dar esto, esto y otro. Ustedes saben, y dice la palabra, que ese pacto quedó invalidado. Hermanos, ¿por qué quedó invalidado ese pacto? Hermanos, la ley de Dios, dice la palabra, creemos que es buena, inmutable, santa. Pero hermanos, el hombre, la humanidad no puede de ninguna manera cumplir la ley. Porque dice la palabra de Dios que estamos muertos en nuestros delitos y estamos muertos en nuestros pecados. Nuestro corazón se inclina al mal. Y Jeremías, hermanos, dice en otro pasaje, Jeremías 13, dice: ¿mudará el etíope su piel o el leopardo quitará sus manchas? De ninguna manera, porque cuando alguien aprende a hacer lo malo, va a hacer siempre lo malo. Hermanos, se me reía un poco sobre este pasaje y no me juzguen, y mi esposa sí, ¿verdad? Me juzgó un poco. Dice Jeremías, hermanos, para entender este punto. Jeremías dice ahí en la palabra de Dios que él dice: mudará el etíope su piel. Hermanos, los etíopes no son gringos. Ya con eso, ¿verdad, hermano Rodo? Los etíopes no son gringos. Los gringos son güeros, ojos azules, la piel, hasta los vellos son güeros, ¿verdad? Hasta las pestañas, las cejas, todo es güero. Y los etíopes no son gringos, hermanos. Los etíopes, ¿qué creen que sean? Son africanos, ¿verdad? Son de esa raza que son de verdad que el Señor se lució con ellos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y dice Jeremías: de ninguna manera puede un negro, con el perdón de todos, ¿verdad?, cambiar de piel. No puede hacerse güero, ¿verdad que no? Dice: ¿mudará el etíope su piel? No, de ninguna manera. Y luego dice Jeremías, ahí está, ¿verdad? Así también podréis vosotros, miren, y el leopardo sus manchas. Hermanos, ¿han visto los leopardos? ¿Seguros? Hermanos, imaginemos que los niños con su
inocencia, ¿verdad? Dicen, a mí me gustan mucho los leopardos, yo quiero un leopardo, papá. Yo quiero tenerlo en la casa. Y tengo una idea para que me dejes tenerlo en mi casa. Mira, voy a ir a comprar un leopardo y voy a llevar mi marcador. Y yo lo voy a pintar de color amarillo, todo lo voy a pintar de color amarillo para que parezca como un gatito. Oh, dice el niño, ay, a lo mejor lo pinto de color café, de color cafecito, así como un capibara. Están de moda los capibaras, ¿verdad? Como un capibara tierno, bonito, lo voy a pintar. Y papá, yo le voy a poner también un disfraz, le voy a comprar una piel de capibara y se lo voy a poner para que me dejes tenerlo en mi casa. ¿Su papá qué creen que le dirá? Hermanos, de ninguna manera, si usted pinta un leopardo de café y le pone un disfraz de capibara tierno, ¿creen que con eso ya se le va a quitar la fiereza, la braveza, y te va a morder y te va a comer y te va a querer matar? ¿Creen que ya con eso? Hermanos, es lo mismo. Dice la palabra de Dios, bueno, yo quiero que ustedes sigan la ley, sigan lo correcto, sigan lo bueno. Pero así como ni el leopardo, aunque lo pintes, se le va a quitar su lado salvaje, y un negro no puede cambiarse de piel, dice, ¿podréis ustedes hacer bien estando habituados a hacer el mal? La respuesta es no. No podemos hacer el bien, no podemos cumplir la ley, no podemos vivir de una manera correcta. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está corrompido, está caído, nuestra mente desea el mal, lo añora, ¿verdad que sí? La humanidad, hermanos, está inclinada a hacer el mal. Entonces, aunque Dios ponga el camino correcto por su ley, nunca el hombre va a transitar ese camino, nunca va a cumplir la ley moral de Dios. Nunca va a cumplir la ley moral de Dios, hermanos. Y ustedes van a pensar, bueno, pues entonces el problema es la ley, porque está muy alta, ¿verdad? Un estándar lo pone hasta acá. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, y regrese por favor a la presentación. En Romanos 8:3, miren, búsquenlo, Romanos 8:3. Miren lo que dice la palabra de Dios, porque lo que era imposible para la ley antes, hermano, Romanos 8:3, ponga una antes, esa mera. Dice aquí Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Hermanos, Dios está diciendo algo importante. Yo he dado mi ley, mi pueblo invalidó mi pacto. Ese pacto era, haz y vivirás, pero el hombre nunca puede cumplir la ley. No que la ley tenga un problema, porque la ley es buena, es justa y es santa. Entonces, ¿dónde está el problema? Pablo dice, hermanos, que el problema está en la carne. Imagínense que tienen un gancho. ¿Han visto las carnicerías? ¿Han ido? ¿Han visto? Que está la carnesota, ¿verdad? Y la cuelgan en ganchos. La carne la enganchan, ¿verdad? En la carne y la suben. ¿Han visto eso? Ahí está la foto. Imaginemos, hermanos, que la ley es este gancho. Es el gancho que debe de colgar su carne. No hay problema con el gancho, porque el gancho fue hecho para resistir el peso de la carne. Pero ¿qué pasa si se cae la carne? ¿Por qué se va a caer la carne? Porque la carne es débil. Porque la carne seguramente ya se está echando a perder, y cuando se está echando a perder ya no es firme. Entonces el hoyo donde se le enganchó se le empieza a abrir y hasta que llega un punto donde la carne se cae. El problema que dice Pablo, hermanos, no es la ley de Dios.
el problema es la carne. En otras palabras, el problema es el corazón del hombre que no soporta la ley de Dios, que la carne es débil, por eso nunca va a poder cumplir la ley de Dios, hermanos. Entonces tenemos un problema. El antiguo pacto, hermanos, era un problema serio, porque si hacemos esto y viviremos, y Dios me está diciendo, como el leopardo y como el etíope, tú no puedes hacer lo correcto. Tenemos un problema, hermanos. En el antiguo pacto, todos necesitábamos morir. Debíamos morir, porque no podemos cumplir la ley de Dios, porque somos pecadores, porque nuestro corazón está inclinado al mal. Hay un problemón. Por eso necesitamos un nuevo pacto, hermanos. Por eso Dios se acerca con su pueblo y dice: el antiguo pacto, el que yo hice con Moisés, la ley ya quedó invalidada, no por mi ley, sino por la carne, por el pecado, por las vidas pecaminosas del pueblo de Dios. Pero vienen días, dice la palabra, he aquí vienen días, dice Jehová, dice el Salmo, el Jeremías 31, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y no va a ser como el pacto que yo hice con Moisés, no va a ser como la ley. Y hermanos, miren, ¿cuál es la promesa del nuevo pacto? Regrese, hermanos, a Jeremías 31. ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto? Acuérdense que un pacto es una promesa sobre la cual se interpone un juramento. De hecho, hasta le hacemos la señal, ¿no? Aquí se hace. Sí, se le da el beso al, quién sabe, mágicamente, con que uno le dé el beso o el meñique, se cumple. Hermanos, miren, dice la palabra, y les pido que vean cuáles son las promesas de Dios. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dele, hermano, el siguiente. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí Dios les dio la ley, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Dele. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué va a hacer él? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré para ellos Dios y ellos. Dios promete algo. ¿Qué promete, hermanos? En el nuevo pacto hay promesas. Una promesa, hermano, y dele la siguiente a la presentación. La segunda cosa que yo quiero dejarle en su corazón, hermano, es: necesitamos transformar nuestros corazones. Primera cosa que quiero dejar en su corazón: necesitamos un nuevo pacto, ¿verdad? Porque el primer pacto nos invalida a todos. No lo podemos cumplir por nuestra carne, nuestro pecado, nuestra maldad. No tiene problema la ley, tiene problema su vida, su corazón débil, inclinada al pecado, pecador. Amén. Segunda verdad que quiero dejar en su corazón: necesitamos transformar nuestros corazones. Hermanos, en el nuevo pacto Dios promete varias cosas. Y lo primero que promete es que esa ley que dio en el antiguo pacto antes estaba escrita en unas tablas, ¿se acuerdan? De piedra que Moisés dio, que Moisés rompió y luego Dios volvió a escribir. Pero en el nuevo pacto, hermanos, esa ley, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, Dios la va a escribir con su dedo en el corazón de cada uno de los que creen en ese nuevo pacto. Con su dedo, hermanos, Dios va a escribir la ley de Dios. Y miren lo que dice Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. Dice aquí: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin
de que vivas. Dice Deuteronomio 36. Hermanos, desde el principio Dios quería que el hombre lo amara con todo su corazón, con todo lo profundo de su ser, con lo más interior de su alma, de su corazón. Quería Dios que la humanidad lo amara desde su corazón. Pero se dio cuenta el pueblo de Israel que no podía amar a Dios con todo su corazón porque la ley era externa a ella. En el nuevo pacto, hermanos, Dios va a escribir esa ley en el corazón de la gente. En otras palabras, va a hacer una cirugía al corazón. Les va a dar un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que ahora, hermanos, no porque tengo que hacer esto, vivamos vidas de acuerdo a la ley de Dios, sino para que ahora, porque yo amo a Dios, porque me sale de mi corazón, voy a cumplir la ley. Hermanos, antes era externo, la ley era externa, en el antiguo pacto era fuera de ti, pero en el nuevo pacto Dios quiere escribir esa ley en su corazón para que usted tenga la habilidad, tenga la potencia, tenga la capacidad de obedecer a Dios, no porque tiene que hacerlo, sino porque lo ama. Amén. Hermanos, Dios quiere que lo amemos con nuestro corazón y eso tiene que suceder, iba a suceder. En Jeremías Dios está anunciando que va a ser y que va a traer un nuevo pacto, ¿verdad? Y Él lo va a escribir en su corazón. Pero ¿qué más trae ese nuevo pacto, hermanos? Aparte de que va a escribir la ley en su corazón. Miren lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, termina diciendo ese pasaje, Jeremías 31:33. Dele la siguiente, hermano. Miren lo que termina diciendo. ¿Por qué va a hacer Dios esto? ¿Por qué va a poner la ley en el corazón? ¿Y por qué va a poner la ley en la mente? Dice, esta es otra promesa, miren, que trae el nuevo pacto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque ¿cuántos me conocerán? Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Hermanos, en el antiguo pacto había gente que estaba en el antiguo pacto y se beneficiaba del pacto, pero no conocía a Dios. Había gente, había personas que no lo conocían. Estaban en el pacto, pero no lo conocían. En el nuevo pacto, hermanos, ya va a cambiar la cosa. El nuevo pacto es para que cada hermano, cada persona que es parte de ese nuevo pacto, él mismo conozca a Dios. Ya no va a necesitar a alguien que le enseñe, que le diga, que le hable en nombre de Dios, porque Dios, dice la palabra, que se va a dar a conocer personalmente a cada quien y cada quien lo va a conocer a Él. Entonces, hermanos, en el nuevo pacto dice, desde el más pequeño hasta el más grande, todos me conocerán, estarán conmigo, me amarán, tendrán una relación conmigo. Ya no se enfoca tanto en el pueblo, sino ya se enfoca más bien en cada persona, en cada uno de ustedes. Y lo importante es no que yo venga a la iglesia, lo importante es, ¿yo formo parte del nuevo pacto? Sí, Dios te promete las promesas del nuevo pacto, que es estar contigo, que tú lo conozcas y que obedezcas la ley por amor. Y hay otra promesa, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Miren, porque aquí va por lo que va a suceder todo esto. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, en el nuevo pacto Dios va a hacer una obra
en la cual va a perdonar el pecado de la gente y no se va a acordar más de su pecado. ¿Y en dónde se cumple eso, hermanos? ¿Cuál es el nuevo pacto que Dios ahora está dando? Ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? El nuevo pacto, hermanos, se llama el Evangelio, se llama Jesucristo. Porque en Jesucristo, hermanos, nuestros pecados son perdonados. En Jesucristo nuestra vida es salva, nuestra libertad del pecado se puede dar y ahora estamos capacitados, hermanos, para cumplir la ley del Señor. Amén. Hermanos, voy a detenerme, voy a pasar a otro pasaje y estírese un poco si quiere, estírese, porque lo que vamos a decir a partir de aquí es muy importante. Es muy importante, así que yo espero que usted ponga toda la atención que no me puso hace rato, ¿verdad? Hermanos, miren, Dios promete un nuevo pacto, ¿verdad? Ese nuevo pacto no es como el viejo pacto, no es como la ley. El nuevo pacto es el Evangelio, es en Jesucristo el nuevo pacto. Hermanos, la palabra de Dios en Juan 14:15 dice, búsquenlo si quieren, búsquenlo si pueden. Juan 14:15 dice la palabra de Dios. Jesús está diciendo esto: si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Tú estás diciendo que amas a Dios? Claro, yo lo amo, yo amo al Señor. Aquí puede alguien decir, ¿verdad? Es que yo lo amo porque Él me dio esto, porque Él me sanó aquí, porque Él hizo tal, porque Él hizo lo otro. Pero dice Jesús, bueno, tú dices que me amas, entonces la evidencia de tu amor por mí no es que lo digas, la evidencia de tu amor por mí es que guardes mis mandamientos. Y miren lo que dice Juan 14:18, ahí más adelantito en su Biblia. Dice lo que dice, miren lo que dice Jesús: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La promesa del nuevo pacto, dice Dios que va a estar con su pueblo, ¿verdad? Jesús está diciendo, yo no los voy a dejar solos, dice, no, vendré a vosotros. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esta es la promesa de Jeremías 31, donde Dios dice, yo voy a estar con mi pueblo. Jesús le está repitiendo, ¿ya vieron? Dice allí, en aquel día vosotros me conoceréis que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Es parte de la promesa del nuevo pacto, que Dios mismo está entre su pueblo. Amén. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, otra vez, ese es el que me ama, y el que me ama será por mi Padre. ¿Y quién es el que me ama? El que guarda mis mandamientos. Jesús, hermanos, se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Jeremías en todo su libro se refiere a los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Si tú dices que me amas, en el nuevo pacto Dios va a escribir su ley en sus corazones. La evidencia del amor a Dios va a ser la obediencia. Amén. ¿Lo están viendo? Y miren lo que dice el versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Las promesas del nuevo pacto, Dios va a ser morada con él. Pero ¿con quién va a ser morada Dios? Con el que ama a Jesús. ¿Y quién es el que ama a Jesús?
el que guarda su ley, guarda sus mandamientos, el que obedece a Dios. Versículo 24, el que no me ama, si hay alguna duda, ¿verdad? Miren, el que no me ama, ¿qué? No guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mis hermanos, vamos a concluir toda esta situación. ¿Están listos? Miren, la palabra de Dios dice que la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, fue el primer pacto. Las promesas de Dios era: si haces, te bendeciré, te multiplicaré. Haz esto y vivirás. Cumple mi ley y vivirás. Pero, ¿qué pasa? Dios mismo dice: ustedes no van a poder obedecerme, no van a poder cumplir mi ley, porque su corazón, su carne, su pecado se los impide. Nadie va a cumplir la ley. Viejo pacto, la ley de Dios. En el nuevo pacto, Dios sabe que el ser humano tiene un problema. Necesitamos un nuevo pacto. El nuevo pacto es: yo voy a hacer con ustedes un nuevo pacto. Yo voy a estar con ustedes. Voy a escribir esa ley en sus corazones. Con mi dedo voy a hacer una cirugía en su corazón para que tú puedas obedecerme, para que tú estés listo para obedecerme, para que lo hagas no porque tienes que hacerlo, sino porque me amas. Porque me amas. No porque es una obligación para ti, sino porque me amas a mí. Jesús, hermanos, está diciendo: si tú dices que me amas, guardarás mis mandamientos, obedecerás la ley de Dios. Y si haces eso, dice la palabra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada contigo. Hermanos, la evidencia de que nuestro corazón ya fue transformado es la obediencia, ¿verdad? Porque si antes no podía cumplir la ley porque mi carne era débil, era totalmente normal. Pero ahora, hermanos, en el nuevo pacto, los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos sella, ¿verdad? La salvación no es por obras, la salvación no es por obedecer la ley, la salvación no es por obedecer aquí, la salvación es por fe, por medio de la fe en Jesucristo, es por gracia, ¿verdad? Por Jesucristo. Cuando uno dice: creo en Jesucristo como mi Salvador y mi Señor, en ese momento, mi hermano, usted se convierte en un hijo de Dios, y en ese momento Dios transforma su corazón. Ahora está capacitado para obedecer a Dios. Por lo tanto, va a obedecer a Dios. Por eso Jesús dice: cuando suceda esto, mi Padre y yo vendremos contigo y haremos morada contigo. La promesa del nuevo pacto. Mis hermanos, en el nuevo pacto, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empieza el nuevo pacto? El nuevo pacto, hermanos, es cuando Jesús está con sus discípulos en la última cena antes de ir a la cruz a morir por sus pecados y los míos. Jesús, dice la palabra de Dios, que toma el pan, ¿se acuerdan? Y toma el vino y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Hermanos, Jesús empezó el nuevo pacto que Dios prometió desde Jeremías. ¿Cómo entro en el nuevo pacto? ¿Cómo entro en el nuevo pacto? Hermanos, los que ponen su fe, ponen su esperanza, ponen su confianza en Jesús, reconocen su pecado, reconocen que no pueden cumplir la ley de Dios, reconocen que están separados de Dios y deciden poner su fe en Jesús y le dicen: eres mi Salvador, me arrepiento de mis pecados, llega a mi vida, sálvame, perdóname, límpiame, sálvame, redímeme, rescátame de mi pecado. En ese momento, hermanos, usted está formando parte
del nuevo pacto y se va a cumplir la promesa que Dios hizo. En ese momento Jesús y su Padre van a llegar a usted y van a hacer morada con usted. ¿Qué es hacer morada? Habitar, vivir, permanecer. Van a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y la evidencia, hermanos, de que alguien está participando en el nuevo pacto es lo que dice Jesús: el que guarda mis mandamientos. Mis hermanos, ¿se dan cuenta que la ley y el evangelio son cosas diferentes? Son pactos diferentes, pero se dan cuenta que se entrelazan, se interrelacionan, porque, hermanos, siempre fue la voluntad de Dios que usted lo ame. No solo que usted sepa que Él lo ama, sino que usted lo ame a Él. Y Dios mostró la manera de amarlo. No solo salud, no solo nos va a decir por qué camino caminar. Hermanos, el nuevo pacto nos da la gasolina, nos da el carro, nos da lo que necesitamos para llegar a donde la ley nos está diciendo que lleguemos. Lo que era imposible antes no podían hacerlo, pero en el nuevo pacto, hermanos, los del pueblo de Dios viven vidas en las que agradan al Señor, cumplen la ley. ¿Y por qué? Porque Jesús, hermanos, cumplió la ley por usted. Hermanos, el evangelio, la salvación, el perdón de pecados, el cielo, la vida eterna, no se obtienen por cumplir la ley. No, se obtienen por lo que Jesús hizo en la cruz, por la fe que usted tiene en Jesús, de la obra que hizo en la cruz. Los que ya somos cristianos, hicimos eso en nuestras vidas, somos capacitados, dotados, hechos nuevas criaturas para que podamos cumplir la ley. No porque Dios quiera a fuerzas que cumplas la ley, sino, hermano, porque acuérdense, la ley son como amigos para usted. La ley de Dios, hermanos, es buena, es justa y es santa. Y Dios la dio con un propósito. Y el propósito es ayudarnos a nosotros a empezarnos a santificar. Nos señala la ley nuestra necesidad. Hermanos, nuestra necesidad es: necesitamos un nuevo pacto. Porque yo no puedo cumplir la ley, yo no puedo obedecer a Dios, yo no puedo por mi pecado. Yo necesito otra manera para estar con Dios. Y Jesús, hermanos, es esa manera para estar con Dios. ¿Lo cree? Hermanos, creemos que la ley es justa, es buena y es santa. Y que es el GPS que dirige la vida del cristiano. Pero también creemos, hermanos, que la ley no nos salva, que la ley no nos va a llevar, no nos transforma. Lo que nos transforma, mis hermanos, es el evangelio, es Jesús. Es Él el que su gracia nos va dando un nuevo corazón, nos va ayudando en nuestra aflicción, nos va bendiciendo en nuestra necesidad, nos va guiando por el camino correcto y nos va ayudando a cumplir la ley de Dios. No para salvación, sino porque ya somos salvos, hermanos, podemos hacerlo. Amén. Hermanos, vamos a tomar la cena del Señor y yo quiero que recuerde algo. Cuando usted tome la cena del Señor, acuérdese que ese es el nuevo pacto. Necesitábamos ese nuevo pacto porque nadie puede llegar a Dios por cumplir la ley. Dios necesitó dar una nueva forma, una nueva manera, y esa es la salvación en Cristo Jesús. Y usted debe de poner su confianza, debe de poner su seguridad en Él. Hermanos, cuando usted lo hace, ya no está nunca más solo. Dice la palabra que Jesús está con usted y que hace morada.
Así que aunque se sienta solo, hermano, recuerde que el nuevo pacto, una de las promesas es: Dios está conmigo. Yo no lo veo allá lejos, Dios está aquí, hace morada, me consuela, me fortalece, me bendice, me salva, me santifica, me aparta. Todo eso, hermanos, es gracias a que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todo eso es gracias a que Él pagó y murió por los pecados de usted y por mis pecados. El nuevo pacto, hermanos, es: yo voy a perdonar su pecado y nunca más, dice Dios, me acordaré de su pecado. Hermanos, los que no han puesto su fe, su confianza en el Señor, recuerden, no los va a salvar cumplir la ley, porque nunca lo van a poder hacer. Los va a salvar la fe, la confianza, la gracia del Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz por sus pecados. ¿Lo cree? Hermanos, ahora que tomemos la cena del Señor, piense: ¿amo a Dios? ¿De verdad yo amo al Señor? Y vea su vida, identifíquese. Dice la palabra de Dios: pruébese cada uno a sí mismo. No que los pruebe el pastor, no que los pruebe la iglesia, sino usted. Vea su corazón y diga: he guardado los mandamientos de Jesús, del Señor. Me he conducido por ese camino, me he apartado, me he alejado. ¿Qué he hecho? La cena del Señor, hermanos, es para que usted reconozca si es que se ha apartado, se ha alejado, ha dudado, ha pecado, ha caído en la tentación. Abogado tenemos, y si confiesa su pecado, Él es fiel y Él es justo. Hermanos, haga ese ejercicio, ¿verdad? Tomemos la cena del Señor y vayamos a ese acto, ¿verdad? Pero pensando: este es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. ¿Y por qué? Porque, hermanos, de verdad que lo necesitábamos. Sin Jesús no pudiéramos tener acceso a nuestro Dios, ni el perdón, ni la vida eterna. ¿Lo cree? Entonces vamos a orar, y prepárese, hermano, en su corazón, en su mente. Y mientras ustedes están orando, despedimos a